¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta edición de Política y Poder a través de la señal de Vez Cable Televisión. Soy Pedro Paredes Vela. Los voy a acompañar en los próximos minutos durante una hora para poder hablar sobre esta situación que estamos en estos momentos en el país. Para hablar, hacer una editorial, hay muchos temas en realidad, pero no vamos a hablar de todos porque el tiempo no nos va a alcanzar. Solamente acotar un hecho muy importante, que lo que está pasando en esos instantes en el tema de las bambas y la intención del gobierno del presidente Pedro Castillo de captar la inversión privada para que se pueda sostener el presupuesto público de este año fiscal 2022 y los años posteriores. Cuando el gobierno presenta un proyecto de presupuesto público para el siguiente año fiscal, está supeditado, no es porque la plata existe. No, claro, hay un tema de reserva internacional, la reserva fiscal que tiene el gobierno, pero está supeditado a la recaudación tributaria, entre otros ingresos que se tendrían que generar a lo largo de ese periodo de tiempo para que pueda financiarse la inversión pública, la contratación de servicios, infraestructura necesaria y esencial, y entre otras cosas. Pero, ¿qué sucede cuando el gobierno del presidente Pedro Castillo termina enviando un proyecto de presupuesto el año 2021 para que se ejecute 2022 y su gobierno no es capaz de sostener la inversión privada? Al contrario, en los últimos meses, hay una estimación de que 13.000 millones de dólares salieron del país. Dinero de inversión, dinero de personas que pretendían poner su plata en este territorio nacional para que puedan generar, primero que nada, puestos de trabajo y segundo, riqueza, porque el que pone su plata, invierte su plata es porque quiere ganar plata. Tampoco vamos a ser más papistas que el Papa. El que pone su negocio, el señor, la señora que pone su negocio, quiere ganar dinero. El que pone su bodega es para que gane dinero. El que compra su mototaxi, quiere hacer taxi, es para que gane dinero, no es para otra cosa. Nadie compra un vehículo, un auto, para que haga taxi y da servicio gratuito. Nadie hace eso, salvo que se haga labor filantrópica. Pero toda persona que invierte en cualquier lugar del mundo quiere ganar plata. Lamentablemente, esa forma de percibir la economía global no se puede aplicar en estos momentos aquí en el país, porque hay mucho escepticismo, hay mucha incertidumbre, porque por un lado tenemos a un gobierno que frente a los conflictos sociales no ha sabido resolver los problemas y los agudiza cada vez más. El tema de las bambas, más de 40 días, 45, 46 con mayor precisión, en protesta, las bambas, MMG, las bambas completamente cerrada. Comunidades levantadas en protestas exigiendo el tema de derechos que consideran que no han sido en su momento subsanados y que por lo tanto, mientras que eso no se arregle, la empresa minera no puede operar. Más de 40 días cerrados, más de 100 millones de dólares en pérdidas a lo largo de ese tiempo. ¿A quién le afecta? A todos los peruanos. La inversión privada genera riqueza, genera canon en el tema de minería, petróleo, gas, genera canon. Con ese dinero de canon se puede invertir en lo que tanto anuncia el presidente: la masificación del gas, que necesita dinero público, la masificación además de la construcción de carreteras, construcción de hospitales, escuelas, centro de salud. Necesitas de todo. Para que puedas instalar un servicio de saneamiento básico, agua potable, agua, desagüe, necesitas la inversión privada que te genere riquezas al fisco, al tesoro público. Pero un tiempo de incertidumbre, la inversión privada está ralentizada y muchos se están espantando. Y más aún, si la vicepresidenta nuestra, Dina Boluarte, se va al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y lo primero que hace es espantar la inversión privada. Lo primero que hace es decir que no pueden gobernar por culpa de la derecha. ¿A qué se va a contarles sus problemas de incapacidad de gobierno en un Foro Económico Mundial? Me pregunto. Y segundo, comienza a calificar a la empresa privada minera de la culpable de la crisis ecológica que atravesamos en el país. Comenzó a pintar a todas las empresas mineras como las que generan la desgracia en la economía. Si vemos en la figura de Dina Boluarte ese discurso, en el discurso del presidente Pedro Castillo, la misma figura de su vicepresidenta, y en ese mismo talante la posición de la señora Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, entonces decimos que las cosas en el país están patas arriba. La situación se vuelve cada vez más compleja porque la inversión privada no va a venir, por más que el presidente se empeñe en decir que aquí hay estabilidad jurídica, cosa que no hay. Tampoco hay estabilidad política, porque ni siquiera en el manejo de renegociación de contratos en el tema de camisea, el gobierno ha sabido actuar. Empezó a empellones y se detuvo. Tuvo salida de caballo y parada de burro.
se detuvo de golpe porque no puede avanzar más con la situación de la poca confianza que su propio gobierno genera a la población, a la inversión privada, y de lo que ellos mismos no son conscientes del daño que están causando en estos momentos a todos los peruanos. Y hablando de economía, arrancamos el programa del día de hoy con nuestro primer invitado, Hernando de Soto, ex candidato presidencial, reconocido economista peruano en estos momentos y a lo largo de muchos años. Se encuentra con nosotros ya enlazado a través de la plataforma de Zoom. Señor de Soto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vez Cable. ¿Cómo está usted, don Pedro? Gracias por la invitación. Yo le quiero preguntar si usted como economista ve alguna salida en el tema de las bambas, que es el punto de partida de la crisis económica que muchos están visualizando en torno al gobierno del presidente Pedro Castillo, con millones de soles que estamos perdiendo. Bueno, salidas hay, obviamente, en primer lugar porque es un corredor minero con algunas de las reservas más altas del mundo en cobre, que está de subida y va a quedar de subida durante mucho tiempo, sencillamente porque es la base de la conexión eléctrica que necesita un mundo donde hay pandemia y donde la gente ya obviamente ha decidido que se va a comunicar vía telealgo, fuera lo que fuera. Eso en primer lugar. Nuestras reservas parece que solamente en ese corredor minero exceden las de Chile mismo, y tenemos los mejores puertos del Perú y tenemos muy buena gente. Para hacer eso ya somos expertos mundiales. Peruanos están trabajando en todas partes en lo que se refiere a cobre, litio, en lo que se refiere a todas las tierras raras y todos los minerales que se necesitan para armar computadoras y ponerlos en el mundo moderno. Ahora, lo que falta aquí es de que tenemos una serie de normas que hacen, como en todos los países del mundo, que la propiedad, si se quiere, del subsuelo de todas estas minerales está en manos del Estado. Por lo tanto, la única manera como ese mineral puede extraerse de la tierra es a través de una concesión del Estado. Y la superficie está poblada, porque es un fenómeno que nos ocurre ya hace 50 años, resultado de invasiones, sociedades tradicionales, de una serie de personas, como es el caso específico de las bambas, pero podría ser el de Conga, podría ser el de Tía María, de personas que son dueños de la superficie a través de la cual hay que perforar si es que se quiere sacar ese mineral. Pero estas comunidades, en lugar de ser reconocidas desde el ámbito de su propiedad privada, donde hay, estoy seguro, mucha gente que les encantaría que haya las perforaciones para que ellos se puedan capitalizar y ellos mismos pueden hacer inversiones, están estructuradas para negociar con las compañías extranjeras por comunidades que son organizaciones políticas, ninguna de las cuales podría ir con el estatus actual que tienen y ser reconocidas en ningún mercado de capitales. Finalmente, lo que ocurre es que en lugar de ir para hacer algo que los miembros de las comunidades puedan negociar, como lo que también son empresarios, tienen propiedad privada, son individuos, surge, como usted dice, la señora Boluarte, que se va al foro más importante, más grande en economía, pero sobre todo en empresas privadas del mundo, y señala que están contra las compañías privadas, que su primera prioridad son los problemas del medio ambiente, y es la única cara que han visto ellos peruanos en el curso de los últimos años, y les ha dado la noticia que entre los 207 países del mundo que somos, hay un país que no le gusta la inversión privada, hay un país que considera las empresas privadas del exterior como abusivas, y que por lo tanto no hay una alfombra de bienvenida. En otras palabras, nos ha dejado pésimo, y hay un gobierno que dice que quiere empresa privada, pero no hace nada, a lo cual hay que agregar que el secretario general del Partido Comunista Peruano por antonomasia, que es Perú Libre, dice que no quiere una economía social de mercado y que espera estructurar una revolución y una constitución que cambie todas las normas que hay en el Perú, cosa que ni siquiera las actuales que funcionan tienen un futuro promisorio. En otras palabras, estamos en muy malas manos, como usted estaba indicando, don Pedro. Pero en estas condiciones, por ejemplo, cuando escuchamos el discurso del presidente Pedro Castillo mencionar
que está dispuesto a reunirse con el Congreso para que puedan tener un discurso más de unidad, hacer una agenda Perú. ¿Es creíble a estas alturas del año y del gobierno de Castillo Terrones, es creíble esas posturas de buscar un consenso político? Yo creo que el presidente quiere un consenso político. El problema es que hasta ahora no demuestra independencia del señor Cerrón. En otras palabras, hace un año, yo tuve en primera reunión con él, como usted sabrá, en el momento de las elecciones en Boca de Urno, yo salí segundo, me llamó él y prohibió el secretario general del Partido Libre, que es su anfitrión, mejor dicho, su vientre de alquiler partidario, le prohibió reunirse, dijo, con el señor de Soto porque él cree en el Fujishock. Cuando el llamado Fujishock ha sido una de las mejores políticas, esté uno en contra de Fujimori, reconozca que no ha tenido aspectos democráticos, eso sí funcionó. Y él ha dicho que está en contra de eso. Él ha dicho, por lo tanto, que está en contra de lo que nos dio estabilidad monetaria. Y la primera señal que requiere cualquier país y cualquier empresa privada del mundo, inclusive pública, es el caso de los chinos, para entrar a un país, es estabilidad monetaria. Y entonces lo que ocurre es que durante un año tenemos un presidente que puede ser cierto lo que él dice, y yo en algún momento comencé casi a creerle, pero eso no es lo importante. Lo importante es que cada vez que dice que va a hacer eso, sale el secretario general de su partido, que tiene varios miembros puestos en el Congreso, gracias al carisma individual que tiene nuestro presidente, y le corrige y le enmienda la plana. Ergo, cualquiera sea la voluntad del señor Castillo, es obvio que prima la voluntad, el carácter y obviamente la agenda del señor Cerrón, que es un agente, francamente está probado, un agente cubano entrenado por los servicios secretos, los servicios de inteligencia, de Cuba, que han sido formados por la KGB rusa y que han recibido 32 mil millones de dólares de Rusia en estos tiempos en los cuales está metido en guerra y pasa su dinero y sus esfuerzos a través de Venezuela, que al igual que él insiste en una nueva constitución para el Perú. Ahora, señor de Soto, que quedamos en nada. O sea, claro, que al margen de qué quiere el presidente Castillo, señor de Soto, no tiene la voluntad, la independencia del carácter de cambiar las cosas. Claro, pero el tema de la nueva constitución como que ya va siendo dejado un segundo plano, porque el propio presidente de la República nunca más volvió a mencionar el tema luego que la Comisión de Constitución archivó ese proyecto de reforma constitucional. Sin embargo, nos enfrentamos a un panorama global más allá de la pandemia, más allá de la viruela del mono o de otras pestes que podrían surgir, el tema de la hambruna. ¿Cree usted, como dijo Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, que nosotros en el país, en el Perú, no vamos a pasar por esa situación crítica? ¿Ve usted el escenario agrícola del campo para la soberanía alimentaria, que estamos en buenas condiciones como para soportar el embate, la posible hambruna que varios organismos internacionales están advirtiendo a nivel mundial? Evidentemente que no estamos en esa situación porque no vamos a tener lo que eran ante los suministros que siempre hemos necesitado de parte de Rusia, una buena parte, que son los fertilizantes para seguir adelante. Por otro lado, si uno quiere invertir para que pueda comenzar a encontrarse los insumos que son necesarios para estos grandes cambios que vienen, porque nuestras fuentes de proveedores y nuestros mercados están en duda sobre lo que hay en nosotros. Hay todavía una insistencia de parte del señor Cerrón de que va a venir algo más que una segunda reforma agraria, a la cual el mismo presidente ha dicho que la va a hacer. Pero no se olvide también que el hecho de que el Congreso haya dicho haya afirmado de que queda archivado el proyecto de la constituyente, el partido sigue buscando firmas, y el hecho que lo ha archivado, un Congreso que está con un 12% de popularidad, no quiere decir que desde la calle no van a tratar en cualquier accidente o movimiento callejero a instalar una nueva constitución, cosa que seguimos en el mismo problema. ¿Se puede resolver eso? Por supuesto que se puede, pero para eso se requiere un gobierno con gente hábil,
con gente que sabe cómo negociar anteriormente, que sabe hacer acuerdos tripartitos, que aprovecha la fuerza que nosotros tenemos en minerales, en transporte y otros para encontrar rápidamente un sustituto para los fertilizantes que nos deberían venir de Rusia y que no van a llegar. Claro, pero señor de Soto, ese gobierno no existe. Claro, pero el tema de fertilizantes no es un tema reciente. Eso es lo más preocupante. Ante la pregunta le lanzo mi comentario. Porque desgraciadamente esta crisis de los alimentos o el tema de fertilizantes surge desde finales del año pasado. Ya septiembre, octubre, noviembre comenzaba a advertirse lo que podría pasar en el tema de la urea, que no había suficiente capacidad, además con toda la crisis que la pandemia había generado y los precios que se habían elevado. Luego surge el conflicto bélico ruso-Ucrania que agudiza mucho más el problema. O sea, pero en ningún momento el gobierno tuvo una actitud de hacer una proyección de lo que podría sucedernos a los peruanos con los fertilizantes que necesitamos para garantizar las campañas de siembra. Ahora mismo, arroceros del Alto Piura mencionan que para dentro de 2 meses se estaría registrando una escasez de arroz, porque del 100% solamente hay una capacidad de siembra del 30%, 70% de pérdida. Los paperos, 10% de reducción en su capacidad de siembra. Los que cosechan palta, lo mismo. Es más, en el tema de palta hay un tema de pérdida y están pidiendo ayuda al gobierno. La situación se pone cada vez más caótica. ¿Qué cosa tendría que hacer el gobierno del presidente Pedro Castillo? Ya salimos de lo político, entramos a lo que nos golpea, el hambre, el dinero, lo que pasa en el mercado. Y eso es una situación muy complicada. ¿Qué cosa tendría que hacer el gobierno del presidente Pedro Castillo para que esta situación no vaya para más? Lo primero que hay que reconocer, creo que como usted lo ha dicho, que estas cosas vienen de antes, es que eso se refiere a todos los problemas que tiene el Perú, no solamente la agricultura. Nosotros, en lo que se refiere a lo político, estamos en este momento viendo marchas y contramarchas, calles públicas que piden o la disolución del Congreso, por un lado, la nueva Constitución, que es la misma cosa, o la vacancia de la presidencia, y eso ocurre ya hace 5 años, 5 años que tenemos un presidente nuevo, 5 años en los cuales con cada presidente entra una nueva autoridad al Ministerio de Agricultura que recién se empapa del asunto e improvisa su camino, cosa que no estoy de acuerdo con usted, que esto no comienza con este régimen, sencillamente se empeora con este régimen y vemos que la calidad de la gente que administra no está en su sitio, cosa que este gobierno, la primera cosa que debería hacer, o el Perú la primera cosa que debería hacer, es tener un gobierno creíble, porque está compuesto de gente que es capaz, eso por un lado, pero si le decimos a cualquier proveedor que en lo que se refiere al futuro, las normas que van a gobernar nuestra capacidad de pagar para lo que falta, poner los puertos que todavía deben ser modernizados para que también salgan nuestros productos afuera y puedan entrar los insumos que nosotros necesitamos, requiere de un sistema legal que permita que las cosas lleguen a su lugar. En otras palabras, no es cuestión cuando uno tiene un automóvil de saber que tiene un automóvil. Si no existe la carretera, no existen los grifos, no existen los sistemas de reparación, no existe algún lugar donde uno puede cambiar la llanta, es decir, lo que puede dar el Estado, ese carro no va a llegar a su puerto. Entonces estamos en condiciones en las cuales ni un lado ni el otro realmente nos puede asegurar una estabilidad hasta que no se tome una decisión política correcta, porque la mamá del cordero está en el hecho que es un país descoordinado cada vez más, y lo ha sido durante los últimos 5 años, y encima de eso nos cae ahora un partido minoritario que no tiene en verdad ni el 1 ni 2% de la votación real del país, que está en contra de la economía de mercado, que es la única que nos va a salvar para encontrar en estos momentos de gran cambio mundial a la gente y a los mercados que nos faltan. Para cerrar, no quiero llegar a la pregunta final con un contexto de fatalidad política en el país, pero por ejemplo el diario La República publica en su portada el día de hoy que el 67% quiere que se vayan Castillo y los congresistas. ¿Es necesaria esta salida? Bueno, lo que debe ocurrir es que estos políticos de un lado y del otro deberían efectivamente asegurarnos de que si se va el gobierno, este va a ser sustituido por un régimen estable. Y hasta ahora lo que están diciendo por ambos lados,
ya comenzó el discurso a cambiar en el centro y en la derecha, pero siguen diciendo que la solución al problema es cortarle la cabeza al presidente. Muy bien, eso es una solución, se llama el impeachment, se llama la vacancia, se llama en francés el empêchement. De cualquier gobierno en el mundo hay el derecho de vacar un presidente, pero a condición de que no solamente sea una salida legal, sino legítima, y que después de cortar la cabeza sabemos qué es lo que va a hacer, y con pocas excepciones, incluyendo la de la gente que son de mi entorno, no hay una respuesta. Nosotros sí tenemos una respuesta a qué es lo que debe hacer, qué es lo que hay que hacer en las Bambas, qué es lo que hay que hacer en la agricultura. No solamente cortar cabezas, pero todo lo que escuchamos, don Pedro, en un lado y en el otro, es que nuestra especialidad y los políticos que tenemos siguen insistiendo en cortar cabezas, y no basta, porque 5 veces hemos cortado cabezas en los últimos 4 años, y Einstein defendía la locura como hacer algo que fracasa continuamente y creer que en la secta sí nos va a funcionar. Ergo, lo que usted está tratando de hacer con su programa no es el fatalismo, lo que usted está tratando de hacer, como yo también, es pedir que se tome en consideración aquellos que tienen la solución y no solamente aquellos que quieren descabezar. Bueno, señor de Soto, muchas gracias por la comunicación alcanzada en este domingo. Encantado, gracias por su invitación, don Pedro. Bien, buenos días, que tenga buen domingo. Bueno, lo cierto es que ese es el escenario económico que estamos atravesando en estos momentos, porque revisando incluso mucha información, antes de la pausa comentar lo siguiente, revisando mucha información, particularmente yo voy al mercado, eso sí los tengo que decir. Hasta hace 2 semanas el kilo de huevo estaba en 7 soles 50, 7 soles 80, casi 8 soles en algunos lugares. Esta última semana que fue el mercado, el kilo de huevo bajó a 6 soles, hasta 6 soles 50, encontré el más barato. Una plancha de huevo, en el caso de Lima, el mercado contexto de Lima, una plancha de huevo te llegaba a costar hasta 16 soles, 15 soles, 13 soles, dependiendo la variedad. Ahora pagué 11 soles y yo me sentí en tremendo ahorro. Pero están advirtiendo que otra vez podría comenzar a incrementarse el precio del huevo debido a la situación económica que estamos atravesando en estos momentos. Y hay muchos que consideran, y cuando digo muchos me refiero a los ciudadanos, hay muchos ciudadanos que creen que el incremento del precio corresponde al manejo económico de la posición de dominio que tienen grandes empresas. Y consideran que no hay una necesidad de espantar a la gente con ese tipo de mensajes, de decirles que los precios están encareciéndose. No es una realidad, señalan muchos, porque van al mercado y encuentran precios baratos, dependiendo qué consumas y dónde consumas en realidad. Pero si hacemos un recuento en cabeza fría, te vas a dar cuenta que antes no te pagabas ni siquiera 6 soles 50 por kilo de huevo, pagabas 5 soles 50, 6 soles a lo mucho y era el más caro, hasta 4.70, 4.80, 4.20. ¿De casi cuánto tiempo te hablo? De hace menos de un año. Estamos viendo cómo es que de manera sistemática, centavo a centavo, los precios se van encareciendo, y ese centavo a centavo hace que tu economía familiar vea colapsar en un momento dado el presupuesto que tenías previsto para cada fin de semana. Entonces, hay una situación real que estamos atravesando. En el tema del arroz, también de manera progresiva comenzó a incrementarse. En el tema de las frutas, también por temporadas, algunas frutas incluso pueden estar más elevadas que otras. Pero la situación que atravesamos en estos momentos es de una urgente necesidad de tener un ministro de Agricultura capaz de gerenciar ese sector. Puede no conocer nada de agricultura. Puede ser ingeniero, puede ser maestro, puede ser un administrador, como el caso del ministro Arce, recientemente juramentado. Pero la capacidad de gestión de un ministro de Agricultura que necesitamos en estos momentos es la de alguien que tenga la capacidad de saber sostener su precario conocimiento en el tema agrícola, en el conocimiento que deben tener expertos que lo asesoren en una toma correcta de decisiones. Porque si vamos a ver a un ministro como Arce, se inauguró en una sesión de Consejo de Ministros y lo primero que dijo es que el presidente es un presidente que gobierna en silencio, que es un presidente del pueblo. Lo primero que hizo es la sobonería política por encima de resolver temas de su sector. Si es así como tendremos un ministro de Estado de Agricultura, entonces no hemos hecho nada. Entonces debió quedarse Óscar Sea, porque Óscar Sea tenía el mismo lenguaje político que el señor Arce en la cartera de Agricultura. Necesitamos un técnico. Arce es, además de parlamentario andino de Perú Libre, es administrador de profesión.
Esa parte de administrador necesitamos que lo ponga en relieve, que lo lleve adelante. ¿Y por qué me lanzo un poco más con este speech? Porque de por medio está nuestra alimentación, la de sus hijos, y el gobierno no se percata de este escenario crítico que podríamos atravesar si no toma correctas decisiones. No todo es asamblea constituyente, no todo es enfrentamiento con Congreso, no todo es lo que puede pasar con censura de un ministro o un proyecto de ley. Aquí de por medio está nuestra alimentación, de los niños, de los jóvenes, como de los viejos, de todos absolutamente. Si el gobierno no toma en cuenta las advertencias que a nivel mundial están dando de un escenario de hambruna al cual el mismo Putin se ofreció a ayudar a resolverlo siempre y cuando le levante los bloqueos económicos, si el gobierno no toma en cuenta esas advertencias, simplemente la situación en unos meses más estará más crítica de lo que en estos momentos estamos atravesando. Vamos a la pausa y regresamos con más. Ves Cable premia la puntualidad de sus abonados con un gran sorteo por el Día del Padre. Paga tu mensualidad del mes de junio y participa en nuestro super sorteo, en el que podrás llevarte 6 premios de 500 soles, 3 premios de 300 soles, 3 camisetas oficiales de Perú. El sorteo se realizará el día sábado 18 de junio a las 6 de la tarde a través de Ves Cable Televisión. Ves Cable para todos. Ya lo sabes, tú también puedes participar de nuestros sorteos y así como ellos, puedes ser uno de los ganadores. Solo tienes que estar al día en tus pagos y listo, porque Ves Cable premia la puntualidad de sus abonados. Atención. Personal técnico ajeno a la empresa está realizando instalaciones clandestinas para reconectar la señal de Ves Cable ilegalmente. Se están realizando constantes operativos para evitar que nuestros